El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico convocó a la comunidad de arquitectos y arquitectos paisajistas colegiados del país y a la comunidad de arquitectos y arquitectos paisajistas del Caribe, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica a presentar proyectos construidos, no construidos, diseño conceptual e investigaciones o publicaciones para esta última Bienal de Arquitectura y Arquitectura Paisajista de Puerto Rico para el año 2021. Y hoy estamos en esa celebración, hemos hecho una secuencia de programas destinados a conocer estos proyectos ganadores y los arquitectos que han sido protagonistas de estas hazañas importantes. Hoy nos distingue tener en Arquitectura Hoy en el tema de la categoría de proyecto construido como mención de honor al proyecto AH Mini, que es con el arquitecto Nathaniel Fuster. Muy buenas tardes, Nathaniel. Bienvenido a Arquitectura Hoy. Hola, Elliot. Es un placer, como siempre, estar acá compartiendo contigo y con tu público. Oye, mucho podemos estar hablando sobre todas nuestras intervenciones. He tenido la oportunidad de tenerte en distintos programas y a mí pues me gusta subrayar ciertos aspectos, no solamente de tu carrera profesional como arquitecto, sino que también tú te has distinguido en la academia, también en el aspecto docente, enseñando a nuevas generaciones de arquitectos sobre los temas del diseño y sobre temas de buena arquitectura también. Así que en esa parte pues quería un poco subrayar estos conceptos de que no se han quedado solamente en asuntos de excelencia en cuanto a la arquitectura desde la docencia, sino llevados a la práctica profesional de la arquitectura. Y en esta parte, pues hoy tenemos una celebración bien especial con este proyecto que me parece que empezamos a hablar hace mucho tiempo de él y hoy día lo vemos hecho realidad. Sí, sí. Sí, yo, bueno, siempre le digo a mis estudiantes que soy fiel creyente en que lo que les digo, ¿verdad? En el salón de clase, este, pues algo que al menos profesionalmente trato de hacer o tratamos de hacer acá en la oficina. O sea que no, al menos para mí no existe una separación eh, tajante entre la academia y la profesión. Todo lo contrario, creo que se nutren y se deben nutrir una experiencia de la otra. Y pues sí, este proyecto, como tú mencionas, llevamos hablando ya mucho tiempo de la idea de hacer este tipo de casa prefabricada, sostenible, adaptada al lugar, en este caso al trópico de Puerto Rico, ¿verdad? Y el Caribe. Y pues sí, es un fruto de, de ese esfuerzo. De ese esfuerzo. Fíjate, Nathaniel, la realidad es que el concepto de pensar en una casa prefabricada no es extraño. En parte, muchas personas siempre han concebido de que por qué acaso como otros proyectos, como otros productos de consumo que se compran hechos ya, acaso no una casa puede ser también un asunto que se pueda comprar y ponerle ya. Así que para muchas personas que de momento se acercan y que no necesariamente conocen del tema de arquitectura, una de las preguntas más comunes, hablando del tema de casas, es ese. Y es curioso porque se repite mucho esa pregunta, por lo menos a mí ha pasado con mucha frecuencia. Las Sí, personas siempre me preguntan ese tema, ¿no? Si existe esa parte. sí, claro, la prefabricación es algo que depende mucho del diseño, ¿verdad? Y del diseñador o los diseñadores. Y puede ser fantástico, puede ser terrible. Y pero obviamente tiene el tema de ver, en este caso, la casa como un producto. De hecho, no muy lejos de lo que planteaba Le Corbusier, una máquina de vivir, ¿verdad? Pero en este caso, procurando que sea mucho más que una máquina, un lugar donde nosotros estamos y tiene que tener espíritu y alma en sí mismo, ¿verdad? Y tiene que tener unos atributos funcionales, pero también unos atributos estéticos del diseño que son pues fundamentales, ¿verdad? Para nuestro diario vivir. Así que nada, hemos estado desarrollando el proyecto conceptualmente durante mucho tiempo y actualmente pues de una manera mucho más directa tenemos incluso
una pequeña fábrica, ¿verdad? Donde estamos ensamblando modelos de estas casas. Y parte de la idea es ir mejorando el producto una vez se va haciendo, ¿verdad? Tirada tras tirada, y es algo que tiene de ventaja la prefabricación, ¿verdad? Y para esto ¿verdad? Una de las cosas que quiero resaltar es que en esta aventura, pues, mi socia en la oficina y en la vida real, Heather Critchfield, pues ha sido y es fundamental en esta empresa que se llama Casa I, y donde ¿verdad? El modelo premiado, pues es nuestro pequeño showroom, ¿verdad? Actúa como un pequeño showroom. Pues ella ha sido fundamental en llevar proyecto a un nivel de desarrollo actual, ¿verdad? Que pues mucho más avanzado de la parte conceptual. Y en el caso del modelo A-Mini, pues es un modelo, de hecho, que está en la facilidad de un fabricante local que es Carmelos, Ecológica Carmelos. Y ellos son pues responsables, ¿verdad?, de suplirnos parte de los materiales principales de este módulo. Así que es un trabajo en equipo, es un trabajo en el que muchas personas pues, han estado envueltas de una manera u otra. Hay que un poco hablar del tema de la historia de esta casa y de este proyecto. Así mal tasado, Nathaniel, ¿como cuántos años tú llevas dándole pensamiento a este proceso? Mucho tiempo. Mucho tiempo porque, de hecho, a mí siempre me ha interesado el prefabricado. Y digamos, el hotel El Block tiene prefabricados en la fachada, la casa del PIN tiene prefabricados en la fachada, en áreas de la piscina, en el interior. Y es algo que actualmente estamos trabajando unos prefabricados, unas losas y leñas que pues son prefabricados, ¿verdad? Son hechos en una pequeña fábrica. Así que siempre he creído mucho en esta tecnología. Pero obviamente, pues sí, el tema de la prefabricación en la vivienda es algo que siempre me ha atraído y nos ha atraído, ¿verdad? En términos de nosotros en la oficina. Y pues, como te digo, pues sí, es algo que creo que pueda aportar mucho al tema de la vivienda en Puerto Rico, sobre todo en un momento, en una coyuntura histórica donde pues se va a invertir tanto en nuevas viviendas. Pues el tema de la prefabricación es importante, pero también hay otros temas que nos parecen fundamentales, ¿verdad? Como la percepción espacial de la casa, la integración del diseño a otras tecnologías, como es la tecnología solar, como es la tecnología de los calentadores de agua, que en el caso del módulo A, pues están completamente integrados, son parte de la estética de la casa, o sea, están literalmente pegados, ¿verdad?, al techo, anclados al techo, como parte integral de la estética de la casa. Y algo que me parece quizás más importante, o tan importante, quizás es uno de los aspectos más importantes, que es el aspecto de la casa en su eficiencia térmica, ¿verdad? Mira qué Que bien. es algo que podemos hablar luego con un poquito más detalle, pero es un tema que a mí me parece fundamental en el tema de cambiar la forma en que nosotros habitamos y cómo producimos viviendas para el Puerto Rico del futuro, que sin duda alguna va a ser un Puerto Rico más caliente de lo que tenemos hoy Que estamos viendo ahora. y más extremo, en el sentido vamos a tener
desgraciadamente, ¿verdad? Por temas de calentamiento global, pues vamos a tener más tormentas y los temblores, pues eso no se puede predecir, pero al menos tormentas vamos a tener pues, con más frecuencia, ¿verdad? Pero el tema del calor es un tema que es fundamental y yo creo que no se le ha dado el cuidado que merece en términos de entender que, que vamos a vivir en un mundo más caliente y que las casas no pueden estar exentas de tomar en consideración este aspecto tan importante. Sí, fíjate, ahí yo sé que nos estamos adelantando a ese tema, pero en parte tengo que atar esto, Nathaniel, a lo que ha sido la historia de nuestras casas prefabricadas en Puerto Rico. Y en efecto, han sido el tipo de errores más comunes que siempre se han cometido. No solamente la perspectiva de diseño, que estoy seguro que ya empezaste a hablar un poco sobre ese tema importantísimo, sino del punto de vista de cómo es la casa en sí. Y mientras la gente piense de que, pues chévere, pues le pongo un aire acondicionado más grande, pues piensan que eso es la Ah, solución y ya está. es terrible porque básicamente lo que están reconociendo al poner el aire acondicionado es la ineficiencia de la casa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué hacer una casa si a la larga uno va a necesitar que opere con aire acondicionado gran parte ¿verdad? De la vivienda? No es que no tenga aire acondicionado, si tiene aire acondicionado debe ser el mínimo posible, porque la vivienda es capaz de crear una envoltura térmica que no haga la casa calurosa. En ese aspecto, ¿verdad? Seguimos, que es interesante que hables del tema de la prefabricación, porque hay prefabricados, por ejemplo, que se hacen en Puerto Rico con construcción de hormigón convencional. Y el hormigón convencional es fatal en términos de la retención térmica. O sea, para darte una idea, el, 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 la retención térmica es, de hecho, es la capacidad para básicamente medir el flujo de calor, ¿verdad? Que hay en una determinada superficie. Y eso se conoce como el R-value, ¿verdad? El valor R de retención térmica. O sea que lo que mide la efectividad del aislamiento térmico. Y el concreto es de 0.08 por pulgada. O sea que una pared de 6 pulgadas, estamos hablando de 0.48, 0.5, eso no es nada. O sea, un valor R-value para una casa o digamos, para un comercio en el área del Caribe, se recomienda entre 20 y 30. Y el hormigón de 6 pulgadas en el techo es 0.5. O sea, para darle un ejemplo, el plywood media pulgada tiene 0.63, o sea, tiene más, media pulgada de plywood tiene más retención térmica que 6 pulgadas de hormigón. Así de malo es. El hormigón fundido en sitio sin aislamiento térmico. Y una de las cosas que estamos integrando en este tipo de estructura es hormigón con aislamiento térmico, no solamente en los techos, sino en las paredes, ventanas con aislamiento térmico, que eso también lo podemos hablar luego con más detalle, pero es una respuesta diferente y eficaz al tema, primero, de la subida de luz, ¿verdad? De los costos que siguen subiendo de la electricidad y el tema de ser responsable en términos ecológicos y sustentables, eh, construyendo casas resilientes, resistentes a hormigones y huracanes, a terremotos y huracanes, debo decir, pero que sean frescas. Eso es fundamental en el Puerto Rico de hoy en día. Sin duda, y fíjate, uno puede pensar la cantidad de viviendas que hay en Puerto Rico y si todas ellas pueden hacer un poco de ese gran efecto en toda la isla, sería extraordinario, ¿verdad? Que nuestras casas por lo menos
nos pudieran proveer lugar seguro y también una calidad de espacio, ¿verdad? Y un aspecto agradable de vivir, ¿verdad? Que no sea un asunto tan caluroso de que en efecto tengo que estar conectado a algo consumiendo electricidad todo el tiempo, porque de lo contrario no puedo estar en ese sitio. Eso no puede ser así. No Y puede más ser ahora en la así. pandemia, que la pandemia No también nos ha puede, obligado a estar en torno de una casa. no puede ser así, pero es así. O sea, Pero es así. las casas que se hacen en Puerto Rico hoy en día siguen el modelo de las casas que se hacían en masa en Puerto Rico en los años 50 y 60. O sea, que el modelo de la casa de Puerto Nuevo, ¿verdad? Que son de las primeras urbanizaciones que se construyeron en masa en Puerto Rico, es la misma, básicamente es lo mismo que seguimos haciendo hoy en día. Ese techo de hormigón sin ningún tipo de protección térmica. Y básicamente son pequeños hornos de convección, porque el hormigón no solamente es fatal en términos de ¿verdad? De la resistencia del aislamiento térmico que tiene, sino que es muy bueno también transmitiendo calor, almacenando calor. O sea que básicamente por eso cuando uno pone la mano en un techo de una casa típica de urbanización, a las 9 de la noche todavía está caliente. Entonces es que el aire acondicionado está moviendo esa masa de aire caliente y actuando la casa como un pequeño de horno de convección en realidad. O sea Claro. que está esforzándose mucho más de lo que debería. Y la Y comparable eso no es sería salir responsable. afuera. Y si tú sales afuera a las 9 de la noche, no tienes ese calor. No tienes Sin ese embargo, lo calor, tiene el hormigón en ese lo momento. tienes en la casa. Entonces, por eso mucha gente prefiere estar, digamos, en la marquesina o en el balcón, porque al menos está mucho más abierto y ventila, ¿verdad? Pero es algo que no es eficiente y que creo que tenemos una oportunidad histórica de reevaluar la manera en que construimos con esta gran inyección de capital, ¿verdad? En estos proyectos. Y para mí sería un error terrible, casi un error con connotaciones éticas, el hacer lo mismo, el hacer lo mismo, tanto en términos urbanos como en términos de la casa. Y en este caso, pues estamos hablando esencialmente de la casa, ¿verdad? Que obviamente pues también podríamos hablar de mejor planeamientos urbanos, pero en hacer casas unifamiliares, que es lo que se va a hacer básicamente en la mayoría de los proyectos, tiene que ser reevaluado y tiene que ser repensado para no volver a hacer los mismos errores del pasado. Históricamente hablando, casas que conformaron la vida puertorriqueña y que formaron parte de nuestro paisaje y el inventario de casas en Puerto Rico eran casas como las que vimos de la Pra y eventualmente de la Prera también, donde eran ciertos modelos particulares, todas ellas en hormigón. En muchos de los casos, pues vimos unas conglomeraciones del mismo material de forma semejante como están construidas hoy día muchas casas también, hormigón reforzado. Claro, se entendía que era en aquel momento un material muy bueno y comprobó que la teoría no fue falsa en cuanto a resistir huracanes, que fue una de las condiciones más importantes de la época. Estamos hablando del Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX, el siglo pasado. Sin embargo, poco ha cambiado a través del tiempo en la forma en que hemos construido las casas. Y ahora tú sí estás proponiendo unas alternativas interesantes, que es posible con el nuevo inventario de casas y con los fondos que llegan ahora, pues se podemos darle un cambio a la cara y al modo en que se construyen las casas en Puerto Rico. ¿Qué te parece? ¿No? Eso es lo que sería ideal, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Y debo hacer ¿verdad? La aclaración. Las casas que estamos haciendo son de hormigón. Lo que pasa son de hormigón con aislamiento térmico. Y ahí está la gran diferencia. Tienen una sección de pared y de techo que tienen una capa de aislamiento térmico que hacen que el valor R que estaba hablando ahorita, que el de hormigón de 6 pulgadas en un techo se aproxima a 0.5, pues estamos hablando de 20 valores de R sobre 20. O sea que es mucho más resistente, pero sigue siendo una casa de hormigón y sigue siendo, de hecho, una casa tremendamente resistente a temblores y huracanes. Es tan resistente que puede ser levantada con una grúa y puesta en un camión, llevada a un sitio con todos los
temblores que hay en las calles con los huecos y eso, y llegar de manera intacta al lugar. O sea que ya de por sí es una tremenda prueba sísmica. Sin duda alguna. Pero quiero decir que sí, o sea, sigue siendo una casa de hormigón. De hecho, el hormigón que utilizamos es un hormigón de 4.000 libras, que es mucho más resistente del típico hormigón de 3.000 libras de resistencia por Pues pulgada cuadrada, vamos a conocer los detalles de la casa luego de la pausa, donde estaremos hablando justamente de cómo es esta casa por dentro y cómo se construyó también. Así que no se retiren, que Arquitectura Hoy continúa. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo con el arquitecto Nathaniel Fuster, que también ha sido el recipiente de una mención honorífica muy importante en la Bienal de Arquitectura 2021, con el proyecto de la Casa A Mini, un concepto de una casa prefabricada, donde ahora Nathaniel nos está explicando de una forma excelente uno de los conceptos importantes tecnológicos de la casa, donde se utiliza el conocimiento que tenemos bien fundamentado con nuevas tecnologías para hacer un producto superior. Así que adelante, Nathaniel. En la última parte creo que nos estábamos hablando sobre el tema de ese R-value, ¿verdad? Ese sí. valor que debe tener estas cosas. Ahora, ¿por qué seguimos construyendo casas desnudas? O sea, casas que no tienen ningún tipo de protección de nada. El hormigón crudo ahí tomando una cantidad de sol y de calor brutal. Unas ventanas también Sí. sin ningún tipo de protección, un techo desnudo. Bueno, ya tú sabes. Sí, una de las cosas que ha ocurrido es que hubo una revisión recientemente de los códigos, ¿verdad? Y entonces, pues un poco está el decir que quien hace la ley hace la trampa, ¿verdad? Y lamentablemente, aunque es algo, ¿verdad?, en el cual se sigue la ley, sabemos que históricamente, pues, muchas cosas legales no son necesariamente éticas o aceptables, ¿verdad? Y es uno de los temas que, por ejemplo, pide para construcciones, por ejemplo, comerciales, son, si uno hace, por ejemplo, un almacén comercial, pues el techo de ese almacén, ahora, ¿verdad?, bajo los códigos actuales, tiene que tener un valor R de 20 en el techo, ¿okay?, por código. Pero el código admite, lamentablemente, debo decir, una excepción con el tema de las casas, que es el tema de lo que se conoce como las tropical houses. Y esencialmente es una excepción del código para que las casas no tengan que, las casas que se hacen en Puerto Rico, en lugares tropicales, y bajo, básicamente, bajo 2.400 pies de altura, o sea que básicamente la gran mayoría de Puerto Rico, no tengan que cumplir con unos R-values, unos valores R de retención térmica que son mayores y que deben ser mayores. Entonces la forma de la exclusión que se ha permitido es que esencialmente cuando una casa está en lugares tropicales y tiene menos del 50% de la casa utiliza aire acondicionado, como la mayoría de las casas en Puerto Rico, pues no tiene que cumplir con eso. No tiene que cumplir con el tema de un techo con un aislamiento térmico como el que estamos hablando. Y eso es terrible, porque básicamente lo que están haciendo es permitir que se siga haciendo este modelo que sabemos que no funciona, que es tremendamente ineficiente, que es terriblemente malo para el ambiente, no es sustentable o sostenible, y, y es casi la luz verde para seguir haciendo más de lo mismo. Cuando la mayoría de los arquitectos y los ingenieros saben lo importante, bueno, por eso lo piden a nivel comercial. Entonces,
digamos, si uno visita un almacén comercial como los que hay, ¿verdad? Por ahí, pues esos tienen que cumplir, pero en una casa que usualmente no tienen los techos que tiene un almacén comercial, y voy a decir una marca, Sí. una, ¿verdad? Costco, por ejemplo, Sam's, que tienen techos de 40 pies de altura. La casa tiene, usualmente la típica tiene techos de 8 pies, 8 pies de alto. versus las que se hacían antes de hormigón, ¿verdad? Que eran, por lo menos eran más altas. Ujú. Y, y entonces, pues por eso digo, son pequeños hornos de convección. Y entonces hay otros requerimientos, son como 10 puntos en total, pero son muy fáciles de cumplir, que tengan tanto por ciento de ventanas, que obviamente tienen la mayoría de las casas en Puerto Rico. Entonces, eh, eh, pues se ha permitido esa excepción en Puerto Rico cuando, por ejemplo, no se permite en Estados Unidos o en lugares, ya sabemos, ¿verdad? Estados Unidos no son lugares, no tiene lugares tropicales, tiene lugares subtropicales como el área de Florida, pero nosotros sí. Entonces, pues es terrible. Es a mí me parece una manera, el usuario acaba siendo alguien que acaba hipotecando su existencia a una casa De acuerdo. ineficiente y necesitando usar el aire acondicionado. De hecho, para un poco, ¿verdad? Hablar de el valor R en la fórmula tiene que ver con el flujo, el flujo por pie cuadrado por hora dividido entre BTU, que son la unidad de, ¿verdad? De medición térmica que se utiliza, por ejemplo, en los aire acondicionados. Entonces, cuando uno va y compra un aire acondicionado, está muy pendiente de los BTU y todo, pero la casa debería ser calculada y es calculada. O sea, uno puede saber qué eficiente o qué ineficiente es una casa por BTU, y ese es el valor R. O sea, el valor R toma los BTU como una medición, y entonces estamos comprando el peor aire de ventana posible, el más ineficiente como casa, y poniéndole aire acondicionado suplementario para hacer que funcione. Y eso, nuevamente, creo que es algo, sería un grave error histórico, volver a hacer más de lo mismo. Que es curioso porque justamente el argumento es que estos aditamentos tecnológicos que estás integrando en tu diseño, pues es un asunto pues de que cuesta, que eso cuesta dinero. Bueno, la realidad es que quién está pagando ese dinero. Cuando Claro, uno lo pones de forma inicial, pues claro, tú lo compras una vez y luego de ahí en adelante, pues no tienes que claro, estar gastando un dineral en equipos ni en luz claro, eléctrica para refrigerar ese espacio, porque es un espacio claro, que está mucho más fresco. Así que claro. en De efecto, hecho, lo habíamos discutido en otras veces en tu programa, ¿verdad? Que al igual que un automóvil, el costo de un automóvil no es el costo que uno paga cuando compra automóvil y lo saca del dealer o lo compra como automóvil usado. El costo de un automóvil es el costo final de ese automóvil después de los años de uso. Ese es el costo de un automóvil. El costo de una casa es aún peor, ¿verdad? En términos del factor tiempo, ¿verdad? Porque no vivimos una casa como vivimos, como usamos un automóvil. Usualmente no la tenemos en uso en 5 o 6 años o 10 o lo que sea. La casa tiene mucho más tiempo de vida, ya sea para una familia o para varias familias. Entonces, ese costo a nivel de la sociedad y a nivel del planeta es algo que debemos tener en cuenta en esa ecuación. Y nuevamente, vuelvo al ejemplo del plywood. El plywood, una plancha de plywood de media pulgada sin el zinc encima. O sea, una construcción de la más humilde que hay, es más eficiente en términos de retención térmica que una casa de hormigón, hecha únicamente en hormigón sin ningún tipo de aislamiento térmico. que es lo que domina Entonces, por ahí. ahí pues, ¿verdad? Hablando ya del proyecto en particular, una de las razones por las cuales el proyecto, este módulo pues está en las facilidades de Carmelo, de Bloques Carmelo, Ecológica Carmelo, debo decir, es que esta
compañía puertorriqueña produce estos paneles, que son unos paneles que utilizamos en la fabricación de la casa, que permiten tener estructura y aislamiento térmico, más una vez se le aplica el hormigón, pues acaban siendo, pues como dije, tremendamente resistentes. Eventos atmosféricos, eventos de temblores y eficientes en términos de lo fresco que es la casa. Para dar un ejemplo, el módulo, que lo tenemos en un lugar bastante caluroso donde estaba, no usaba aire acondicionado. Le pusimos una instalación para ponerle aire acondicionado, pero es que no hace falta, porque es súper fresco. Y entonces no es solamente el tipo de construcción del módulo en términos del caparazón estructural, sino también son elementos que complementan este caparazón. Por ejemplo, las ventanas que utilizamos son ventanas también de un fabricante de Puerto Rico, Storm King, que son ventanas que tienen doble cristal, doble vidrio, porque el doble vidrio es mucho más eficiente en términos de crear aislamiento térmico. Para también que el público entienda, ¿verdad? Media pulgada de aire, de media a 4 pulgadas de aire, tiene un valor R de 1, o sea, aún más que el techo de hormigón, el doble. Solamente el aire, que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, una pared de bloque, si el bloque está bastante abierto, dejan bastante abierto en la mayoría, pues es mucho más eficiente que una pared de hormigón porque tiene el aire ¿verdad? Que está en el medio del bloque. Y ya ese aire tiene un buen factor de retención térmica. No es mucho, pero es mejor que simplemente el hormigón sin aislamiento térmico. Y entonces otra cosa es que el tema, por ejemplo, hablando de las ventanas, hemos usado unas ventanas en el módulo A-Mini y en los que estamos produciendo en la compañía Casaí, que no son ventanas de aluminio, son ventanas de un PVC no tóxico, que igualmente el PVC tiene una transferencia térmica mínima al lado del aluminio. Y acá en Puerto Rico utilizamos muchas ventanas de celosía de aluminio o ventanas de vidrio con marcos de aluminio. ¿Cuál es el problema del aluminio? Que le da el sol y el aluminio es fantástico transmitiendo calor, como todo, la gran mayoría de los metales, ¿no? Entonces, pues uno puede, no queríamos tener una casa tremendamente eficiente en términos térmicos de su caparazón estructural, pero fallar en términos de las aberturas de la casa, como las ventanas y las puertas. Así que todo es un diseño que pues se ha ido, ¿verdad? Se complementa a sí mismo y aprende incluso de lecciones de arquitectura vernácula, por ejemplo, como el tema de usar el techo inclinado, que también hemos hablado en otros programas, me parece. Por fin Que estoy viendo en una casa prefabricada de una forma decente un techo en aguas que hace perfecto techo en sentido. agua. ¿Por qué en agua? Porque es que otra vez, versus la típica casa de urbanización con el techo plano, el techo plano no funciona bien en el trópico, no funciona bien, por muchas razones. Y una de ellas es que acumula agua. Nosotros vivimos en un clima extremo, aunque no lo veamos así. Nuestro clima es extremo porque es un clima muy caliente y con una altísima humedad y llueve mucho. Entonces, un techo plano básicamente es una invitación para que se empose el agua, por mejores desagües que tenga. El techo que usaban, ¿verdad? Mucho de la arquitectura vernácula en Puerto Rico eran techos en su mayoría inclinados o con unos fuertes, ¿verdad? Declives para asegurar que esa agua no se empose. Entonces es algo que incorporamos a la estética de la casa
y que también incluso refuerza el imaginario de la casa típica que dibujan los niños, ¿verdad? Con el techo inclinado, que es algo que pues ocurre en básicamente todas las culturas. Los niños eh, tienen esta imagen de que la casa es básicamente este triángulo puesto sobre un cuadrado, eh, porque da un sentido de cobijo, da un sentido de protección y identificamos esto como una tipología, ¿verdad?, antigua de lo que es una casa. Sin duda. Ahora, Nathaniel, me gustaría saber cómo es esta casa por dentro. Pues la casa por dentro es una casa muy, de hecho, el modelo es una casa muy compacta, este, y es una casa que, hablando del techo, pues se siente alta, ¿verdad? Porque en realidad el modelo A-Mini es un modelo que se puede transportar en un camión tipo flatbed. Y usualmente en esos camiones la altura máxima que uno puede llevar algo ronda los 9 pies, 6 pulgadas, máximo 10 pies. Y, ¿verdad? Para que puedan pasar debajo de puentes, etcétera. Y entonces lo que hicimos en la casa fue poner el techo alto de 9 pies en el centro. Y entonces los extremos pues, están mucho más bajos. Y entonces lo que hace es espacialmente dar un sentido de amplitud que, dado la huella compacta de la casa, pues funciona muy bien, ¿verdad? Porque uno no se siente encerrado, uno siente como un espacio que ha sido humanizado, ¿verdad? Por el tema del diseño, que para nosotros es algo fundamental, y en el cual incluso las reflexiones de luz natural, pues funciona muy bien. Otra de las cosas, pues también que tiene que ver con la arquitectura vernácula, es que al hacer el techo con una pendiente y esa pendiente percibirla en el interior, pues hace que el aire caliente que hay en la casa suba a la parte alta del techo. Entonces se sienta, se crea como una pequeña cámara de aire más caliente en la parte superior, lo que la hace pues, aún más fresca. Así que es una casa compacta a propósito, es compacta a propósito porque se transporta como una unidad, aunque se puede trabajar con diferentes unidades. O sea, estas casas son, uno puede comprar y hacer varias unidades y conectarlas entre sí y, ¿verdad?, hacer una casa pues, mucho más grande. Pero uno de los temas fundamentales también de la sostenibilidad es la huella de la casa. Entonces, el tema de tener una huella compacta, que ahora pues se ha convertido un poco a la moda de las casas mini, ¿verdad? Las casas micro, las tiny houses. Esas casas pues no solamente pues tienen el tema de que el impacto ecológico y en términos de la sustentabilidad de la casa son muy eficientes, sino que también casi que representan otro modo de vida, ¿verdad? Es gente que ya no quieren tener casas muy grandes, que no quieren dedicar tanto tiempo a mantener casas grandes, pues han decidido pues tener este tipo de vivienda que requiere menos mantenimiento y los espacios son pues, más compactos. De hecho, tenemos un cliente en casa ahí que son una pareja de jubilados que tenían una casa grande. Entonces lo que quieren es básicamente reducir ¿verdad?, su lugar donde viven. Entonces, pues les atrajo mucho el concepto de la casa compacta también. Sin duda alguna. Pues Nathaniel, luego de la pausa estaremos viendo cómo funcionan esta combinación de espacios
un poco hablando de cómo funciona, cómo se organiza la casa, los temas de planta de piso y también estaremos hablando sobre temas técnicos de la casa, aprendiendo mucho más sobre este tema en arquitectura hoy. También aprovechamos para invitar a todos a que pasen por el portal de Facebook de Arquitectura Hoy, igualmente por la página de YouTube. Podrán ver no solamente este programa como una retransmisión, sino también un conglomerado del resto de las programaciones anteriores que hemos tenido para ustedes y es una muy buena oportunidad para hacer preguntas y obtener datos de primera. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo con el arquitecto Nathaniel Fuster, que importante había hablando y resaltando el tema de la casa A Mini. Es una casa prefabricada que ha sido galardonada como una mención de honor en los proyectos construidos en la más reciente Bienal sobre el tema de arquitectura y arquitectura paisajista en Puerto Rico. Esto es una casa diseñada por Nathaniel Fuster y no solamente eso, tiene muchas adaptaciones tecnológicas importantes que muchas de las casas debería tener en estos momentos. Yo te diría que gran parte de las casas que vivimos en Puerto Rico, pero ya esta casa prefabricada se ha pensado en esa dirección. Ahora queremos hablar un poco, Nathaniel, sobre el tema de esa composición interior de la casa, ¿verdad? Esa organización en cuanto tiene las cosas normales que uno espera tener en una casa, como sala, comedor, cocina, baño. Igualmente sé que otras tecnologías importantes que has integrado, como calentadores solares, paneles fotovoltaicos, así que cuéntanos en este último segmento. Sí, siguiendo un poco la línea de lo que estamos discutiendo ¿verdad? Del techo inclinado, en el caso del diseño de la A Mini, el techo está a 18 grados, o sea que es la inclinación óptima para Puerto Rico, porque Puerto Rico está a 18 grados norte, latitud 18 grados norte, entonces la inclinación óptima de cualquier panel solar o cualquier eh, colector de agua es precisamente 18 grados. Y entonces en el caso de la casa, pues ese techo, como había, ¿verdad?, mencionado al principio, puede recibir todos los placas fotovoltaicas que se necesiten para operar la casa, si se quiere, ¿verdad? Y también que las podemos ver en el modelo de la A Mini. Y también calentador de agua. En el caso del calentador de agua, usamos los calentadores Sune, de Sune Labs, que es otra empresa puertorriqueña, donde el calentador está integrado con el tanque de agua, y entonces pues crea una línea mucho más, un diseño pues mucho más estilizado y otra vez es parte de la composición, ¿verdad? De la casa en términos estéticos. Y en términos de los paneles igual, o sea, usualmente los paneles solares, sobre todo, otra vez criticando los techos planos, ¿verdad? Pues al techo ser, el techo ser plano, se montan en una subestructura que usualmente no son las mejores y son de lo primero que se van cuando viene un huracán, si no son lo suficientemente rígidas y fuertes. En este caso, el techo estar pensado para recibir estas placas solares, pues, y estar a la misma inclinación de la placa solar, pues básicamente no hace falta esta subestructura. La placa se pega a un riel que está pegado directamente al techo y eso crea básicamente una succión de aire mínima en estos paneles, lo que hace que pues, sobrevivan cualquier tipo de evento atmosférico, incluyendo huracanes fuertes. Así que otra vez hago ¿verdad?, la referencia de que la casa ha sido pensada en todos los elementos como algo eficiente, pero a la misma vez algo que sea estéticamente agradable y,
y que sea algo agradable de pues, estar y vivir. En el tema interior, pues en el caso de este módulo, es un módulo, como había dicho, muy compacto, tiene lo básico, tiene una pequeña cocina, tiene un pequeño baño al fondo, y en este caso, en el módulo A-Mini, pues casi un estudio, en realidad. Tiene un closet, un walk-in closet pequeño, y también tiene un área de sala de comedor que puede doblar, en este caso, como dormitorio, porque es un tipo estudio. Tenemos otros modelos donde básicamente al poner otra unidad en el lado, pues todo el tema del tipo estudio pues se elimina, pues simplemente al poner otra unidad al lado, el baño también pasa a la unidad al lado y se conecta con un pequeño conector, creando un patio interior, y entonces pues teniendo la posibilidad de tener dos habitaciones, un baño y un espacio pues mucho más amplio en la parte pública, ¿verdad? De la casa. Pero es un poco hablando de la flexibilidad, ¿verdad? Que tiene los modelos que estamos haciendo, y que no es solamente un modelo, hemos hecho varios diseños. Este fue el que presentamos porque es el que construimos como nuestro showroom, ¿verdad? Pero que lo presentamos para la Bienal, pero tenemos otros modelos que actualmente están en producción. De hecho, actualmente estamos haciendo uno en el Yunque, que el modelo se llama el modelo Mini, y literalmente es una casa tiny, porque por ejemplo esta casa, el ancho de esta casa, de este módulo, pues es el ancho máximo que puede transitar por una carretera en Puerto Rico, que es un poco menos de 12 pies de ancho. En el caso de la casa mini es 8 pies de ancho, o sea que cae exactamente en una plataforma, pero es súper vertical y muy alta. Entonces, en el caso del Yunque, pues es muy interesante porque también uno de los temas de la prefabricación es que permite, al traer el producto básicamente casi terminado, pues instalamos y estamos ahora mismo en el proceso de terminaciones, instalamos este módulo en el medio del bosque, en una propiedad en el Yunque, y no se cortó absolutamente ningún árbol, se puso ahí en el medio de la vegetación. Y en ese caso, hablando de tecnología nueva, ¿verdad? Estamos usando una tecnología de es una especie de invento que estuvimos trabajando con Cemex Suiza, las fábricas de Research and Development de Cemex en Suiza, donde en el caso de la Casa del Yunque vamos a estar poniendo un empañetado que está hecho con la tierra del mismo lugar donde se hicieron las zapatas de la casa. O sea, que es una casa, nosotros hablamos, ¿verdad?, de contextualizar, pero aquí estamos usando literalmente el material que usamos de las zapatas en el empañetado de la casa. O sea, que el empañetado, la casa va a acabar con un color terracota profundo que, al tener un componente alto de tierra, pues va a cambiar de apariencia según vaya lloviendo o esté más seco el clima, porque si llueve pues se pone más oscura porque absorbe el agua. Entonces, pero a la misma vez tiene una resistencia de empañetado. Entonces, algo que lo estamos implementando en esta casa en el Yunque. Otra vez ahí hago referencia a Heather Critchfield, ¿verdad?, que ha estado muy envuelta también en esto, y esperamos que sea un proyecto pues sumamente interesante Sí, sin en duda ese y alguna. otros aspectos. De hecho, estaba mirando en las fotografías que presentaste para la Bienal, igualmente las que estás compartiendo con nosotros también, y que los amigos que luego puedan ver este programa por las redes van a poder observar estas fotografías. Pueden notar que tiene unas características bien particulares. Por ejemplo, noto obviamente una nitidez en el trabajo, sin duda alguna, ¿verdad? Un control en esas aristas, en esos bordes, en los filos.
Esta Sí. casa no veo que tiene alero, veo que continúa, así que ¿cómo has pensado que la superficie va a responder a ese tema de esas marcas de agua que ocurren con el tiempo, en nuestro clima tan húmedo que es Puerto Rico? ¿Qué solución has provocado para ese recubrimiento de las paredes, de los techos en esta casa, en estos modelos prefabricados? Sí, una de las cosas que nos atrae mucho es el tema de que la casa vaya expresando su paso a través del tiempo. Entonces, esa idea de que se vaya cogiendo, ¿verdad? Un cierto tono según vaya cayendo el agua en estas paredes, pues es algo que nos interesa. Y al igual que otros proyectos que hemos trabajado, donde, por ejemplo, hemos puesto hormigones expuestos bien fuertes, con superficies sumamente bien terminadas de referencia. Pues en este caso, la superficie de la fachada frontal es blanca y está muy bien terminada. Entonces, parte de la idea, por ejemplo, la casa que estamos haciendo en el Yunque, es que esta superficie tiene losa. Entonces, una losa blanca, ¿verdad? Y la idea es que, pues, lo nítido y lo preciso ¿verdad? De la losa blanca, en formato grande, pues va a contrastar con la imperfección y el weathering, ¿verdad? En inglés, de el añejamiento, ¿verdad? De las superficies laterales que van a expresar el paso del tiempo y algo que pues nos interesa eh, que que la casa se vaya enriqueciendo con el paso del tiempo y también tiene que ver con un tema de mantenimiento, ¿verdad? Es algo que eh, es una expresión estética muy particular, pero es una expresión estética que va a requerir menos mantenimiento, porque va a requerir que la casa pues, no tenga que ser pintada en el exterior de manera seguida o no tenga que ser pintada del todo. Simplemente es lavar las losas en el frente y Muy bien. ya. O sea que es parte también de lo que pensamos. También Sí, el sí. color porque es algo que nos preguntan, el color oscuro ¿verdad? De la casa, que es algo que lo estamos haciendo también en la casa del Yunque. Es algo que tiene que ver con, ya que la casa es tan y tan eficiente en términos térmicos, eh, hemos estado usando mucho los colores tonos oscuros porque hace que la casa desaparezca en el lugar. Entonces, en el caso del Yunque, cuando esté terminada, la casa apenas se va a ver en el bosque, porque se confunde, tiene esos mismos colores de la tierra, ¿verdad? Del bosque, versus un color claro que pues va a sobresalir A resaltar, claro. y llamar mucho la atención. Eso es algo que no nos interesa. Y hay que entender claramente de lo que se persigue desde el punto de vista de diseño cuando un arquitecto toma esta semejante decisión. En efecto, es porque es más importante para ti, y así lo has hecho expresar, ese ambiente que los rodea, ¿no? Y fíjate la sensibilidad de seleccionar materiales del sitio para que sean parte de la casa, ¿ves? Así que en Correcto. efecto, uno mantener ese tema es un asunto que hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo para lograrlo. Y cuando se logra, pues tienen lugares que son bien llamativos porque lograron esa conexión. Y hemos visto en lugares desérticos, en lugares tropicales y subtropicales, que han logrado esa sensibilidad. Qué bueno que estás haciendo esa exploración y Sí, es que es experimentación. curioso porque al menos entre nosotros los arquitectos siempre hablamos de tema contextual como un tema de escala, como un tema de seguir líneas urbanas. Pero ¿qué pasa cuando estás en un bosque, verdad? ¿O qué pasa cuando estás haciendo algo pues, más aislado? Entonces, pues sí, existe también el contexto desde el punto de vista material, Así que es. nos Bueno, parece fundamental. pues a la verdad que hay mucho de qué seguir viendo en esta obra, donde las personas pueden ver estos trabajos, Nathaniel, en tu página web, cómo pueden ver este tipo de modelos y también solicitarlos.
Bueno, nosotros tenemos una página que es www.casa-i.com, casa-i.com, o sea, con guión entre casa y la i. Eh, También ahí pueden hacer citas para poder ver el showroom en persona, que es el modelo A-Mini del cual hemos estado hablando. Y también pueden visitar nuestra página de Fuster Architects, architects en plural.com, donde también hay ejemplos de trabajos similares y hay un link que lleva, un enlace que lleva directamente al enlace de Casa I. Excelente. Pues Nathaniel, te felicito. Creo que ha sido un gran trabajo. Es increíble. Estamos viendo una serie de cosas que parecerían que no son asequibles en Puerto Rico y vemos que sí, que es posible tener una casa de esta calidad a estos niveles también. Así que Muchas gracias. Para a mí ha nuestros sido un amigos, placer estar acá en tu programa, como claro que siempre. sí. Igualmente hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.